Bien, reanudamos el trabajo y ya solamente nos queda el último reto. Si recordáis, el ejercicio 5 de estas actividades de refuerzo y ampliación pues ha sido bastante largo, pero he intentado que fuera lo más completo posible. Ahora vamos al último ejercicio, el ejercicio número 6. Este ejercicio sería el último de las actividades de refuerzo número 1. Y bueno, pues es un ejercicio que tiene como interés el trabajar con distintas herramientas dentro de las ciencias, como serían las tablas, que nos van a generar, como luego veremos, una gráfica que podremos interpretar. Y además he intentado que para conseguir en la mayor parte, intentar buscar un aprendizaje significativo, pues tenemos aquí una simulación de lo que serían estos datos que tenemos en la tabla. Las tablas de datos nos generan información y esta información la podemos interpretar con dibujos, como ahora veremos. ¿De acuerdo? Bueno, la actividad número 6 nos dice que se han recogido estos datos utilizando probablemente pues un dinamómetro, ¿vale? Un dinamómetro sería ese aparato que nos sirve para medir la intensidad de las fuerzas y que básicamente lo que utiliza es un muelle en donde se va a aplicar una serie de fuerzas, ¿lo veis? Tenemos unas fuerzas que van aumentando de 100 en 100 unidades y cuando tenemos fuerza cero, evidentemente, estamos en el estado de equilibrio, es decir, esta fila de fuerza cero, alargamiento cero, sería ese estado de equilibrio, ¿vale? Un momento estático dentro de ese muelle con el que vamos a trabajar. Le aplicamos fuerza. Entonces pasamos al siguiente escenario, el escenario número 2, en donde la fuerza aplicada serían 100 newtons, es decir, colocamos un objeto o bien tiramos de este muelle. Al tirar del muelle va a producirse un estiramiento, un alargamiento, se va a deformar de manera elástica y con esta fuerza de 100 newtons nos está diciendo que el alargamiento es 0,2. ¿Eso qué significa? Ya sabéis que es importante para aplicar la ley de Hooke, ¿de acuerdo? Mirad, L sub 0 sería la longitud inicial del muelle. Cuando le someto una fuerza de 100 newtons se produce un estiramiento y este estiramiento, la longitud final del muelle sería L. Como me están diciendo que el alargamiento es 0,2, ¿qué es lo que me están dando? Bueno, pues tiene que tener significación para nosotros este 0,2. ¿Qué significación tiene? Pues mirad, cuando aplicamos esta fuerza, el muelle se estira y habría una diferencia entre el tamaño inicial, que con esta línea discontinua naranja os quiero mostrar, y este sería, si llegara hasta aquí, que no lo es, con una fuerza de 100, entonces estaríamos en la misma situación. Pero al aplicar la fuerza de 100 se estira el muelle y esta diferencia sería L, la longitud final, menos la longitud inicial del muelle. Esta X, por lo tanto, en nuestro muelle, aquí sería X igual a 0,2, ¿lo veis? 0,2. No hay que cambiar de unidades. Esta X es 0,2. Porque estamos en metros en el sistema internacional. Vamos a seguir leyendo y a la vez interpretando la tabla con estos dibujos explicativos. Fijaros, aumentamos, le damos más fuerza. Por lo tanto, podría ser el caso de que le damos 200 newton, 100 unidades de fuerza más que en el caso anterior. Al darle 100 unidades de fuerza más, estaríamos dando 100 newtons de fuerza a ese muelle que se va a ir a estirar, por lo tanto, con mayor intensidad, es decir, el alargamiento será superior. ¿Cuánto equivale este alargamiento? 0,4. Es decir, esta X igual a 0,4 metros. ¿Recordáis? Fuerza en newtons, sistema internacional, alargamiento en metros, sistema internacional. Ya tenemos dos fuerzas y sus alargamientos correspondientes. Esta longitud final del muelle, L, que no sabemos cuánto es, menos la longitud inicial, ¿veis esta línea discontinua? Esta diferencia sería el alargamiento, lo que hemos llamado X.
¿Sí? Muy bien. Así podríamos seguir consecutivamente con 300 newton, 400 newtons, es decir, podríamos hacer un diseño temporal, ¿vale?, de lo que le ocurriría a ese muelle. Esto es importante tenerlo en cuenta porque el muelle va a ser el mismo. Si el muelle con el que estamos trabajando es el mismo, esto me está indicando que su constante elástica no cambia, es constante, es la misma. La constante de proporcionalidad, por lo tanto, en este ejercicio es la misma, porque estamos ante muelles que son el mismo, que están sometidos a distinta intensidad de fuerza para lograr un alargamiento. ¿De acuerdo? Bueno, pues la primera pregunta, la pregunta A del ejercicio 6, nos está diciendo que hagamos una gráfica, ¿vale? Esta gráfica tiene que ser de una forma concreta, una gráfica que tiene que relacionar, pues evidentemente, los datos que tenemos en nuestra tabla. Por lo tanto, vemos que una tabla de datos, es decir, los datos que yo voy tomando según voy realizando la experiencia, sin más, esta tabla de datos se convierte en una gráfica y al convertirlo en una gráfica adquiere para nosotros un sentido. ¿Por qué? Porque esta gráfica, que va a ser una gráfica en donde relacionemos el alargamiento, lo relacionamos con la fuerza aplicada, esta gráfica además nos dicen que la interpretemos. Por lo tanto, damos un paso de abstracción mayor y sacaremos unas conclusiones en función de estos datos, que si ya podemos ver cosas, lo veis, ya se pueden ver en función de aumentamos en 100 unidades, vemos que también aumenta de manera proporcional, pero bueno, quizás la mejor manera es trabajar con gráficas para hacer una abstracción, una interpretación y sacar alguna idea general de este problema, como luego haremos. Bueno, pues sin más nos ponemos a realizar una gráfica. Esta gráfica nos indica que tiene que estar en el eje de la X la fuerza y en el eje de la Y el alargamiento. Bueno, pues para ahorrar un poquito de tiempo y sobre todo porque en el folio no tengo una escala muy fácil de trabajar con ella porque no tiene cuadrículas, ¿no? Bueno, pues de manera totalmente manual, ¿vale? Lo que se diría de manera analógica, incluso diríamos que artesana, vamos a colocar unos ejes de coordenadas en donde ahora os mostraré la escala, ¿vale? Ya sabéis, importante la escala. Vamos a ponerla aquí, ¿vale? La tabla de datos me genera esta gráfica. Bien, vamos a pegarla. Y lo que he hecho es lo siguiente, fijaros, os voy a ayudar un poquito con los colores para que os fijéis. Fijaros, la fuerza en el eje de la X, la fuerza aquí, ¿lo veis? Y luego tendríamos, este color tampoco es que llame mucho la atención, vamos a trabajar con rotuladores, tendríamos la fuerza en el AX con su unidad correspondiente, newtons, y ese alargamiento en el eje de la Y con su unidad correspondiente en metros. La escala he considerado oportuna para que lo vierais bien, pues cada cuatro cuadritos 100 unidades de fuerza y cada dos cuadritos he considerado, pues lo veis, de 0,2 en 0,2, ¿vale? Bueno, pues ahora solamente nos queda fijarnos bien en la tabla y hacer la gráfica correspondiente. Siempre mejor utilizar una regla y vemos que cuando la fuerza es 0, el alargamiento es 0, por lo tanto, esa gráfica va a salir del origen. Cuando la fuerza es 100, su alargamiento es 0,2. Bueno, pues 0,2 sería 100, ya sabéis. Trazamos con línea recta, con una regla, trazamos una línea paralela al eje de la Y y donde corte, ¿veis? De corte, así tendríamos el primer punto. Ya tenemos el primer punto. Cuando es 200, 0,4. 200, 0,4. Entonces, cuando es 200, 0,4. Recordar que nos dice el enunciado del problema
que tenemos que aplicar la ley de Hughes, ¿vale? Bueno, para cuerpos que sufren deformación elástica. Bueno, pues si queréis podríamos seguir. Cuando es 300 sería 0,6. Lo podéis hacer vosotros. El caso es que ya, como sabemos que la ley de Hughes es, como lo diremos, proporcional la fuerza al alargamiento producido, pues va a ser una línea recta aproximadamente de este estilo. ¿Lo veis? Pasamos el lápiz. Creo que es interesante que no digamos más de lo que podemos interpretar con la tabla. 500 de fuerza, 1 de alargamiento. Pues si es 500 de fuerza, ¿vale? Voy a hacer la última anotación de la tabla. Si es 500 de fuerza, ¿vale? Por aquí, nos vamos a 1 de alargamiento. Bueno, pues entonces estaríamos aquí. Por lo menos en mi estilo no me gusta dibujar nada más que no me digan los datos, porque tampoco sabemos lo que puede ocurrir más allá de este fuerza 100, 1 de alargamiento. Entonces, ahora ya sí tendríamos el siguiente punto. A ver. 2, pum, 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 esto está bien. Si no me he equivocado, esto va bien. Muy bien, pues entonces 1. Tendremos aquí nuestro punto. Ahí está, ¿lo ves? Unimos todos los puntos con un color que sea un poquito más llamativo para hacerlo más atractivo a la gráfica, ¿lo veis? Y aquí tendríamos nuestra gráfica. Pues consejito, pues para que quede más apañado, más visualmente más atractivo, pues quitamos esas líneas que nos han ayudado a calcular cuáles eran los puntos de la gráfica. Una gráfica que, como veis, es una línea recta, como debería de ser, porque estamos hablando de la ley de Hughes, ¿vale? Y no quiero avanzaros nada más, ¿por qué? Pues no quiero avanzar nada más porque, como dice el propio ejercicio, que tenemos que interpretar la gráfica, pues vamos a hacerlo. ¿Cómo sería su interpretación? Fijaros, conforme aumenta la fuerza, la variable del eje de la Y, el alargamiento, va aumentando. Por lo tanto, la interpretación sería que si aumentamos, por ejemplo, la fuerza aplicada, ¿vale? Aumentando la fuerza aplicada, esto implica, la fuerza sabéis que son magnitudes vectoriales, esto implica que aumenta el alargamiento de ese muelle. Es decir, estamos en una situación de proporcionalidad, ¿vale? Aumenta la fuerza, aumenta el alargamiento, disminuye la fuerza, disminuye ese alargamiento de manera proporcional. Palabra muy importante, como ya sabéis. Bueno, pues, dada la importancia que tiene esta inferencia que hemos hecho a partir de los datos y de la interpretación de la gráfica, nos lo ponemos en un color fosforito para que nos ayude. Y al ser este tipo de gráfica en donde aumento de fuerza, aumento de alargamiento, podremos utilizar la famosa ley de Hughes. ¿De acuerdo? Bueno, espero que hasta aquí os haya servido. ¿Vale? Bueno, pues ahora, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a hacer el apartado B. El apartado B, lo voy a colocar aquí un poquito porque si no nos quedamos sin espacio. El apartado B, aquí. Venga, pues el apartado B, en color rojo. Vamos con él. Os dice que tenemos que calcular la constante elástica del muelle. Por lo tanto, nuestra incógnita va a ser la constante de proporcionalidad o constante elástica. Constante de proporcionalidad o bien la constante elástica del objeto con el que estamos trabajando, en este caso del muelle. Bueno,
Pues como nos dicen además que apliquemos la ley de Hooke, sabemos que fuerza aplicada por constante elástica y por alargamiento. ¿De acuerdo? Bueno, pues en nuestro esquema, para facilitar las cosas, nos están pidiendo la constante elástica es lo que nos piden, y el alargamiento lo tenemos aquí, ¿lo ves? El alargamiento lo tendremos aquí, y la fuerza también la tenemos. ¿De acuerdo? Ahora, podemos coger cualquiera de ellos. Eso sería indistinto. Podemos coger fuerza 100, alargamiento 0,2 o bien fuerza 200, alargamiento 0,4. Si cuando cogemos la fuerza de 100 y con su correspondiente alargamiento nos saliera una constante elástica distinta a si utilizamos el mismo muelle con una fuerza el doble y que el alargamiento no fuera también ese doble, estaríamos hablando de que algo no hemos hecho de manera correcta. Vamos a ver cogiendo la fuerza de 100, ¿vale? Venga, vamos con ello. Cuando la fuerza es igual a 100 newtons, este es nuestro planteamiento, ¿cuánto valdrá la constante elástica? Bueno, pues como la fuerza de 100 newtons sería igual a la constante elástica por su alargamiento. Este alargamiento sería de 0,2 por 0,2, punto y coma. La constante elástica en este caso sería 100, despejando entre 0,2, la constante elástica tendría un valor de 500 newtons metro. No he restado unidades, ¿vale? Que lo podía haber hecho, y ya sabéis que insisto mucho en ello, porque en los datos del problema están en el sistema internacional, las unidades. Están en newtons, está el alargamiento en metros, por lo tanto, no hace falta hacer ningún cambio de unidades. Y en este caso tampoco arrastrar las unidades. Ya tendríamos, ¿vale?, que está acá, valor muy importante para trabajar este problema, es de 500 newton metro. Pero esto lo hemos hecho, ¿vale?, si os habéis dado cuenta, con este valor, ¿sí? Este de aquí. Con los datos referidos a una fuerza de 100. Pero también lo podríamos hacer con otro valor. Por ejemplo, podríamos coger cuando la fuerza es 100 newtons. Bueno, pues cuando la fuerza es 100 newtons, ¿lo veis? Aquí en amarillo, para que nos ayude. ¿Cuál sería su constante elástica? Bueno, pues cuando la fuerza es igual a 200 newtons, ¿cuánto valdría la constante elástica? Este sería 200. Y esta sería la fuerza de 100 con su constante elástica de 500 newtons metro. Bueno, pues hacemos exactamente lo mismo, pero si queréis poner un poquito más de prisa, ¿vale? La constante elástica sería igual, lo tenemos aquí, a la fuerza, en este caso 200, dividido entre el alargamiento cuando la fuerza es 200. Es decir, cuando la fuerza es 200, hemos visto que el alargamiento es 0,4. Por lo tanto, dividido entre 0,4 y la constante elástica, ¿vale? Voy a hacerlo en la calculadora, pero me tiene que salir lo mismo, ¿vale? Que ya la echaba de menos a nuestra calculadora. Pues 200 dividido entre 0,4, ahí lo tenéis, 500 newtons metro. Por lo tanto, la constante elástica sigue teniendo un valor de 500 newton metros. ¿Por qué? Pues porque es el mismo muelle. 500 newtons metro. Este es el valor de nuestra constante elástica. Ya veis que o bien con una fuerza de 100 o con una fuerza de 200, el valor es el mismo porque es el mismo muelle. Si hemos hecho bien todas las operaciones. Por último, en el apartado C nos dice que calculemos de manera gráfica y de manera matemática cuál sería la fuerza que tendríamos que aplicar. Vamos a ponerlo aquí, fijaros, C, el apartado C. ¿Qué fuerza tendría que aplicar?
para conseguir. Es muy importante que leamos bien los problemas. Muchas veces pues me he dado cuenta con la experiencia de que probablemente sabéis solucionar el problema, pero quizás la comprensión, el entendimiento del propio enunciado, si no es el correcto, vais a llevar unos caminos que no son los adecuados. Es a veces más un problema de comprensión que de la propia resolución del problema. Bueno, pues de esta manera, en donde pongo estas interrogaciones, digo, ¿cuál es la fuerza? Esto claro que nos entretiene un poco, pero es verdad que me sitúa en qué me están pidiendo. ¿Cuál es la fuerza, ¿vale?, que debo de aplicar para conseguir un alargamiento de 12 decímetros? Es decir, ¿qué fuerza cuando el alargamiento va a ser igual a 12 decímetros? Bueno, nada más leer 12 decímetros, pues en fin, se nos enciende un poquito la bombilla y nos damos cuenta de que esta unidad no es del sistema internacional. Por lo tanto, pues muy fácil. Estos 12 centímetros sería igual que dividido entre 10 y sería 1,2 metros. ¿De acuerdo? Bueno, pero me dice en el apartado C que tengo que calcular esta fuerza de dos maneras. De manera gráfica y de manera matemática. Son dos requisitos que me pide esta tarea, la tarea C. Bueno, de manera gráfica, pues va a ser muy fácil, como veis, y de manera matemática, pues también. Alguien me puede decir, ¿y por qué no vamos a la tabla? Bueno, pues podríamos ir a la tabla, pero en la tabla no tenemos el valor 600, o no tenemos el alargamiento 1,2, o no tenemos, como no tenemos el alargamiento 1,2, no puedo en principio inferir de manera directa cuál sería la fuerza. Pero ya veréis qué fácil es. Vamos a hacerlo de manera matemática. Pues para hacerlo de manera matemática, cogemos, bueno, pues el color, ya que estamos en el apartado C, podemos coger el color azul, ¿vale? Venga. De manera gráfica, ¿sí? Tenemos aquí. ¿Qué es lo que haríamos? Bueno, pues como el alargamiento X es 1,2, me tengo que ir a el eje en donde está representado el alargamiento, que sería el eje de la Y. En este caso, el alargamiento me dicen que es 1,2. Me sitúo aquí. Ahí estoy situado. ¿Lo veis? Bueno, pues no tengo que hacer más que lanzar una línea que me corte la gráfica. ¿De acuerdo? Veis que me he quedado un poquito escaso de seguir la gráfica, pero no lo he hecho porque nos habíamos quedado en 500. Ahora no tengo más remedio que lanzarlo un poquito más. ¿Vale? Siempre que tengamos herramientas de precisión, hacemos los ejercicios con herramientas de precisión. ¿De acuerdo? Eso es muy importante. Bueno, pues aproximadamente por aquí. Vale. Pues fijaros qué fácil. Ahora voy a hacer una línea, ¿vale? Con la regla, para ser más precisos, una línea paralela al eje de la X y que parta de la anotación del eje de la Y 1,2, porque 1,2 es el alargamiento, en este caso, del muelle. Bueno, pues trazo la línea, ¿lo veis? Importante ser precisos, porque si no, de manera gráfica no lo estaríamos haciendo bien. Bajamos. Yo suelo hacer así, ¿lo veis? Ahora muevo aquí una flechita y bueno, y me voy a la escala. Fijaros. 1, 2, 3, 4 cuadraditos son 100 unidades. Otros 4 cuadraditos son otras 100 unidades. 500. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ahí es que tiene que haberlo lanzado un poquito más, perdonadme. Ahí no me da cuenta, perdonar. Estas cositas. Así. Haberlo lanzado un poquito más, mirad, así. Llega hasta aquí. Ahí, hasta ahí llega, perdonad. Entonces, llega hasta aquí, hasta ahí. Donde corta, que es este punto de aquí. Bajo. Y me dice aquí. ¿Lo veis? Justamente aquí.
1, 2, 3, 4 cuadraditos. Es decir, me está diciendo la resolución de manera gráfica sería que cuando la fuerza aplicada es 600, su alargamiento es 1,2. ¿Cómo lo he hecho? Utilizando la propia gráfica. ¿Os dais cuenta aquí? Bueno, entonces de manera gráfica vamos a decir que lo tendríamos solucionado de esta manera. Fijaros. Ponemos el color azul. Unas líneas discontinuas. En este caso yo dejaría las líneas discontinuas porque es una condición del problema que tú le demuestres, en este caso al profesor, que sabes hacerlo. Por lo tanto, yo las dejaría así. Y aquí marcaría con una flecha, ¿vale? Ese 600. Por lo tanto, de manera gráfica, me dice que la fuerza que tengo que aplicar sería 600 newton. ¿Qué debo de hacer ahora? Pues la segunda parte, y ya final de estas actividades de refuerzo número 1. De manera matemática, bueno, pues con el método matemático, de manera gráfica y de manera matemática, lo voy a hacer pues, de otro color. ¿Vale? Vamos a hacerlo de otro colorcillo. Así. Pues muy fácil, aplicando la ley de Gauss, como ya sabéis. Como tenemos bastantes datos, nos va a salir con suma facilidad. La fuerza es igual a la constante elástica por el alargamiento. ¿Qué fuerza tenemos en este caso? Pues no lo sabemos, es nuestra incógnita, acordaros. Lo que no sabemos, nos lo ponemos en este colorcito. Vale, para ayudarnos un poco. Pero la constante elástica la tenemos, recordáis, 500, porque es el mismo muelle en todos los casos, y el alargamiento me están diciendo que es 1,2 metros, pues muy fácil. La fuerza sería igual a 500 newtons metro multiplicado por su alargamiento, que es 1,2 metros. La fuerza sería igual a 500 por 1,2. Bueno, pues vamos a hacerlo. Evidentemente, si lo hemos hecho bien, nos tiene que salir lo mismo que de manera gráfica. Pero bueno, vamos a ver. Bueno, pues hemos acertado. La fuerza sería 600. No os olvidéis, porque si os olvidáis, podríamos decir que aparece un fantasma. Y nosotros no queremos que aparezca un fantasma. Lo que queremos es resultados bien calculados y bien complementados. En este sentido, tenemos que poner que son 600 newtons. Metro, se van. ¿Lo veis? Por lo tanto, adiós fantasma, y nos quedamos con la solución final, que sería esta fuerza de 600 newton, como aparece también de manera gráfica. Bueno, pues creo que ha sido intenso. Espero que os haya merecido la pena y que os haya aclarado las dudas con estas explicaciones. Y nada, deciros que no os desaniméis, que vendrán más. Y siempre con mucho ánimo. A por todas. Gracias.